Muchos años antes de que viviera Einstein, la búsqueda de la unificación comenzó con el accidente más famoso de la historia de la ciencia. La anécdota cuenta que un día de 1665, un joven estaba sentado bajo un árbol cuando de repente vio cómo caía una manzana de él. El desprendimiento de aquel fruto sirvió para que Isaac Newton revolucionara nuestro concepto del universo. Una apuesta ambiciosa en su época. Newton aseguró que la fuerza que atraía a las manzanas hacia el suelo y la que mantenía a la Luna en la órbita terrestre no eran sino la misma. En un solo paso, Newton había unificado el cielo y la Tierra en una teoría que llamó gravedad. La gravedad fue la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente, y le seguirían otras. A pesar de que Newton descubrió la ley de la gravedad hace más de 300 años, las ecuaciones que la describían realizaban predicciones tan exactas que las seguimos utilizando hoy en día. De hecho, gracias a estas ecuaciones, los expertos lograron diseñar la trayectoria del cohete que aterrizó en la Luna. Pero había un problema. A pesar de describir la fuerza de la gravedad con una gran exactitud, Newton ocultaba un bochornoso secreto. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Durante casi 250 años, los científicos miraban hacia otro lado a la hora de enfrentarse a este misterio. A principios de siglo, un anónimo empleado de una oficina de patentes suiza lo cambió todo. Mientras revisaba las solicitudes para patentes, Albert Einstein reflexionaba sobre el comportamiento de la luz. Pero no sabía que sus cavilaciones le llevarían a resolver el misterio de Newton acerca de lo que es la gravedad. A los 26 años, Einstein descubrió algo sorprendente: que la velocidad de la luz es una especie de límite cósmico que nada en el universo puede superar. Pero nada más publicar este concepto, Einstein se daba cuenta de que se estaba enfrentando al padre de la gravedad. El problema era que la idea de que nada puede ir más rápido que la luz contradecía la teoría de la gravedad de Newton. Para comprender este conflicto, debemos realizar algunos experimentos. Para empezar, concibamos una catástrofe cósmica. Imagínense que de repente y sin previo aviso, el Sol se vaporizara y desapareciera por completo. Reconstruyamos esta catástrofe y veamos el efecto que produciría en los planetas según Newton. La teoría predice que si se destruyera el Sol, los planetas saldrían inmediatamente de sus órbitas y se perderían en el espacio. En otras palabras, Newton creía que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente a cualquier distancia, de modo que sentiríamos los efectos de la destrucción del Sol de manera inmediata. Pero Einstein encontró un gran problema en la teoría de Newton, un fallo que se descubría al investigar sobre la luz. Einstein sabía que la luz no viaja instantáneamente. De hecho, los rayos solares tardan 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay hasta la Tierra. Y si había demostrado que nada, ni siquiera la gravedad, viaja más rápido que la luz, ¿cómo podría salirse de órbita la Tierra antes de que la oscuridad causada por la desaparición del Sol llegara a nuestros ojos? Para el joven trabajador de una oficina de patentes suiza, era imposible que nada viajara más rápido que la luz. Y eso quería decir que la teoría de Newton de 250 años de antigüedad era incorrecta.
Si Newton estaba equivocado, ¿por qué iban a mantenerse los planetas en pie? Debemos recordar que el logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas, sobre todo de saber por qué los planetas siguen sus órbitas. Con las ecuaciones de Newton se podía calcular el movimiento de los planetas. Einstein consiguió resolver este dilema. Cuando rondaba la treintena, Einstein dio con un nuevo concepto del universo en el que la gravedad no excedería el límite de velocidad cósmica. Mientras conservaba su empleo en la oficina de patentes, se embarcó en una travesía en solitario para resolver este misterio. Tras casi 10 años devanándose los sesos, encontró la respuesta en una nueva forma de unificación. Einstein dio con la teoría de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión única temporal unidas en un solo tejido espaciotemporal. Tenía la esperanza de comprender la geometría del tejido tridimensional para poder describir el movimiento de los objetos sobre superficies en este tejido espaciotemporal. Igual que la superficie de una cama elástica, se comba o se estira debido a objetos pesados como los planetas y las estrellas. Y es esta curvatura del espacio-tiempo la que crea lo que llamamos gravedad. La Tierra no se mantiene en órbita porque el Sol ejerza su atracción de manera instantánea, como teorizó Newton, sino porque sigue las curvaturas del tejido espacial causado por la presencia solar. Volvamos a la catástrofe cósmica teniendo en cuenta este nuevo concepto de gravedad. Veamos lo que ocurre ahora si desaparece el Sol. La perturbación gravitacional provoca una ola que viaja por el tejido espacial del mismo modo que lanzar una piedra a un lago genera una ondulación en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita alrededor del Sol hasta que esa ola no alcanzara nuestro planeta. Es más, Einstein calculó que estas ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. Con esta nueva teoría, resolvió el conflicto con Newton sobre la rapidez a la que se desplaza la gravedad. Pero además, le proporcionó al mundo entero una nueva forma de ver lo que es la fuerza de la gravedad, curvaturas y pliegues en un tejido del espacio y el tiempo. Einstein bautizó a su nuevo concepto de la gravedad como relatividad general, y no tardó en convertirse en un nombre muy familiar. En su época, Einstein era una especie de estrella del rock, uno de los personajes vivos más famosos del momento. Me parece que él y Charlie Chaplin eran los preferidos de los medios de comunicación. La gente seguía su trabajo y había cierta ansiedad, porque con la relatividad general había logrado algo tan maravilloso como volver a formular las leyes gravitacionales. Y como se creía que podría hacer algo parecido de nuevo, todo el mundo estaba pendiente. A pesar de sus logros, Einstein no estaba satisfecho. Pasó inmediatamente a centrarse en una meta mucho más importante: unificar su nuevo concepto de la gravedad con la única otra fuerza conocida en aquella época, el electromagnetismo. Se trataba de una fuerza que a su vez había sido unificada tan solo unas décadas atrás. A mediados del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo atraían la atención de los científicos. Estas dos fuerzas parecían relacionadas de una manera un tanto curiosa, algo que los inventores, como Samuel Morse, aprovecharon para sus modernas creaciones como el telégrafo. Una señal eléctrica que se enviaba a través de un cable hasta un imán situado a miles de kilómetros de distancia producía los conocidos puntos y rayas del código Morse, que permitía que los mensajes se transmitieran al otro lado del continente en una fracción de segundo. El telégrafo fue todo un éxito,
Pero la ciencia fundamental que le hacía funcionar seguía siendo un misterio. Pero para un científico escocés llamado James Clerk Maxwell, la relación entre electricidad y magnetismo era tan evidente en la naturaleza que la unificación era necesaria. Si han estado alguna vez en la cima de una montaña durante una tormenta eléctrica, se habrán hecho una idea de la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Cuando se produce una corriente de partículas con carga eléctrica como un rayo, se crea un campo magnético. Este efecto se puede comprobar con una brújula. El escocés estaba obsesionado con esta relación y quiso explicar la conexión entre ambas energías con el lenguaje de las matemáticas. Arrojando un halo de luz al problema, Maxwell formuló 4 ecuaciones elegantes. Que unificaban la electricidad y el magnetismo en una única fuerza llamada electromagnetismo. Y al igual que Isaac Newton, esta unificación llevó a la ciencia mucho más cerca de descifrar el código del universo. Pero al investigar para unir gravedad y electromagnetismo, Einstein fue descubriendo que las diferencias entre ambas fuerzas superaban a sus similitudes. Unificar dos fuerzas tan diferentes habría supuesto una ardua tarea para Einstein. Peor aún, cuando apenas había comenzado a investigar, vio cómo unos drásticos cambios en el mundo de la física le dejaban atrás. En los años 20, un grupo de jóvenes científicos logró arrebatarle el protagonismo a Einstein al dar con un modo rompedor de considerar la física. Su visión del universo era tan peculiar que hacía que la ciencia ficción pareciera real, y logró que Einstein se replanteara la idea de la unificación. Con el físico danés Niels Bohr a la cabeza, estos científicos estaban descubriendo un nuevo campo del universo. Durante mucho tiempo se había pensado que los átomos eran las partículas más pequeñas de la naturaleza, pero descubrieron que constaban de partes más diminutas todavía: los ahora familiares protones, neutrones y la órbita de electrones. Las teorías de Einstein y Maxwell se quedaron obsoletas para explicar la extravagancia con la que estas pequeñas partículas de materia se relacionaban entre sí en el interior de un átomo. Al no disponer de una teoría que explicara este nuevo mundo tan peculiar, estos científicos se encontraban perdidos en un territorio atómico desconocido, en busca de un aspecto que les resultara familiar. Hasta que a finales de los años 20 todo aquello cambió. En esa década los físicos desarrollaron una nueva teoría denominada mecánica cuántica y fueron capaces de describir con todo detalle el terreno microscópico. Pero con un inconveniente: la mecánica cuántica fue una teoría tan radical que hizo añicos la manera en que se contemplaba el universo. Las teorías de Einstein implican que el universo es ordenado y predecible. Pero Niels Bohr no estaba de acuerdo. Él y sus compañeros proclamaban que en lo que se refiere a átomos y partículas, el mundo es un juego de azar. En el mundo atómico o de la mecánica cuántica reina la incertidumbre. Lo único que podemos hacer, según los defensores de esta teoría, es predecir las posibilidades que existen ante un desenlace u otro. Y esta peculiar idea, gracias,
abrió las puertas de una nueva concepción de la realidad. Era tan inquietante que si las características de la mecánica cuántica se hicieran notar en nuestra vida diaria, como lo son aquí en el Café Cuántico, creeríamos que nos habíamos vuelto locos. Durante casi 80 años, la mecánica cuántica ha demostrado que lo extraño y peculiar es muy habitual en el comportamiento de nuestro universo a escalas microscópicas. En nuestra rutina diaria, no llegamos a experimentar la peculiaridad de esta teoría. Pero aquí, en el Café Cuántico, el lado grande y cotidiano de la vida a veces se comporta como si fuera microscópico. Y por mucho que venga, nunca termino de acostumbrarme. Dice que lo intentará. Es que en el Café Cuántico no están muy acostumbrados a que les pidan nada en concreto, porque aquí todo funciona al azar. Me apetece un zumo de naranja, pero tengo un número limitado de probabilidades de conseguirlo. Y no tengo por qué decepcionarme si no consigo lo que quiero, porque la mecánica cuántica sugiere que cualquier posibilidad, como que me sirvan un zumo amarillo o uno rojo, podría darse. Solo que suceden en universos paralelos al nuestro y sus habitantes los consideran tan reales como nosotros el nuestro. Si hay 1000 posibilidades y la mecánica cuántica no puede saber con seguridad cuál va a suceder, entonces es que se darán las 1000. Sí, se puede uno reír y pensar eso no puede ser correcto, pero en la física ha habido muchos descubrimientos que en su momento se consideraron erróneos y no lo eran. Debemos andar con mucho cuidado antes de decir si algo es claramente erróneo. E incluso en nuestro universo, la mecánica cuántica establece que existe la posibilidad de que sucedan acontecimientos que consideramos imposibles. Por ejemplo, podría darse que una partícula atravesara muros o barreras que nos pueden parecer impenetrables. Incluso sería posible que yo atravesara algo tan sólido como esta pared. Los cálculos cuánticos indican que la probabilidad de que ocurra algo así en el mundo cotidiano es tan pequeña que tendría que seguir chocándome contra esta pared durante una eternidad hasta alcanzar una remota posibilidad de lograrlo. Pero aquí, este tipo de cosas sucede a menudo. Debemos aprender a desprendernos de las suposiciones que tenemos acerca del mundo para llegar a comprender la mecánica cuántica. En mi interior, en el fondo, ¿entiendo con profundidad la mecánica cuántica? Creo que no. Y Einstein tampoco. Nunca dejó de creer que el universo se comporta de una manera definida y predecible. Se resistía con todas sus fuerzas a la idea de que solo podemos calcular las posibilidades de un desenlace u otro. La mecánica cuántica establece que es imposible saber el resultado de un experimento. Eso es lo que Einstein rechazaba. Decía, Dios no juega al azar. Pero los experimentos no dejaban de demostrar que Einstein estaba equivocado y que la mecánica cuántica describe el funcionamiento del mundo a escala subatómica. La mecánica cuántica no es un lujo del que podamos prescindir. ¿Por qué es el agua como es? ¿Por qué puede atravesarla la luz? ¿Por qué es transparente? ¿Por qué hay cosas que son opacas? La mecánica cuántica es sorprendentemente acertada. Nunca se ha llegado a través de ella a una predicción que resultara errónea tras un experimento. Nunca. En 1930, la meta de Einstein de la unificación se venía abajo, mientras la mecánica cuántica desvelaba los secretos del átomo. Los
Los científicos descubrieron que la gravedad y el electromagnetismo no eran las únicas fuerzas que regían el universo. Al investigar acerca de la estructura del átomo, descubrieron dos fuerzas más. Una, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento. Mantiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa protones y neutrones. La otra, la fuerza nuclear débil, que permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. En lo que se refería a la cuántica, la fuerza que mejor se conocía, la gravedad, quedaba totalmente ensombrecida por el electromagnetismo y estas dos nuevas fuerzas. Puede que las fuerzas débiles y fuertes parezcan confusas, pero en cierto sentido somos muy conscientes de su poder. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, su energía se liberó en un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En mitad del desierto de Nuevo México, en la cima de una torre de acero unos 30 metros más alta que este monumento, se detonó la primera bomba atómica. Apenas medía 1,5 metros de diámetro, pero aquella bomba albergaba una potencia equivalente a 20 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Con aquella gigantesca explosión, los científicos liberaron la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. Al destruir la unión de aquellas partículas y dividir el átomo, se libera una cantidad inimaginable de energía destructiva. Aún se pueden detectar los restos de aquella explosión mediante la otra fuerza nuclear, la débil, ya que esta es la responsable de la radioactividad. Hoy en día, más de 50 años después, los niveles de radiación siguen siendo unas 10 veces superiores a los normales. Así que, a pesar de que al compararlas con el electromagnetismo y la gravedad, las fuerzas nucleares actúan a escalas mucho menores, su impacto en la vida diaria es igual de profundo. Pero, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Y con la relatividad general de Einstein? ¿Dónde encaja en el mundo cuántico? La mecánica cuántica nos muestra que todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, funcionan a escala microscópica. Nadie podía dilucidar el efecto de la gravedad en lo que se refería al átomo y a las partículas subatómicas. Es decir, nadie era capaz de combinar la relatividad general con la mecánica cuántica. Durante décadas, todos los intentos de describir la fuerza de la gravedad del mismo modo que el resto de fuerzas, el de la mecánica cuántica, habían fracasado. En 1933, tras huir de la Alemania nazi, Einstein se estableció en Princeton. Trabajaba en solitario y estaba empecinado en alcanzar la meta que se propuso hacía más de 10 años: unir la gravedad y el electromagnetismo. Cada pocos años aparecían titulares que aseguraban que Einstein estaba a punto de lograrlo, pero la mayoría de sus compañeros consideraban que había perdido el rumbo y que sus tiempos de gloria habían acabado. Einstein, durante sus últimos años, se desvinculó bastante del mundo de la física general y dejó de leer las publicaciones de otros. Creo que ni siquiera sabía que hubiera una fuerza nuclear débil. No le prestaba atención a esas cosas. No dejó de trabajar en el mismo problema al que se dedicó de joven. Cuando los físicos comenzaron a dividir el átomo, Einstein quedó realmente marginado. Digamos que decidió ignorar a los profesionales que trabajaron en aquellos experimentos. Eso quiere decir que la mecánica cuántica no aparecía en sus investigaciones posteriores. Se le consideraba una especie de viejo que causaba simpatía. Había liderado una revolución, pero perdido el contacto con ella.
Sería como si un general experto en caballería, que ha logrado grandes victorias en los inicios de la Primera Guerra Mundial, tratara de luchar a caballo contra trincheras de alambre de espino y metralletas. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Durante muchos años, se creyó que el sueño de unificar las fuerzas en una sola teoría había muerto con él. De modo que la búsqueda de la unificación quedó relegada a un segundo plano en la física. En la época de la muerte de Einstein, en los 50, casi ningún físico serio seguía embarcado en esa aventura. En los años siguientes, la física se dividió en dos campos. Por un lado, el de la relatividad general, que estudia los objetos grandes y pesados como estrellas, galaxias y el universo. Por el otro, el que utiliza la mecánica cuántica para analizar muestras más pequeñas, como los átomos y las partículas. Todo esto se parece a tener dos familias que no se llevan bien ni se hablan nunca, viviendo bajo el mismo techo. Parecía imposible combinar la mecánica cuántica con la relatividad general en una sola teoría que pudiera describir el universo en todas sus escalas. A pesar de ello, hemos realizado progresos muy significativos a la hora de comprender el universo. Pero hay un fallo. Existen algunos terrenos del universo que no llegaremos a comprender por completo hasta que no demos con una teoría unificada. El mejor ejemplo para este fenómeno lo constituyen los agujeros negros. Un astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild mencionó los agujeros negros por primera vez en 1916. Mientras observaba las líneas enemigas en la Primera Guerra Mundial, resolvió las ecuaciones de la relatividad general de Einstein de un modo innovador y desconcertante. Entre cálculos de trayectorias de proyectiles, Schwarzschild dedujo que una enorme cantidad de masa, como la de una estrella, concentrada en un área muy reducida, absorbería el tejido espaciotemporal con tal fuerza que nada, ni siquiera la luz, podría evitar su atracción gravitacional. Durante décadas, los físicos no creyeron que los cálculos de Schwarzschild fueran más allá de la teoría. Pero hoy en día, los telescopios que investigan las profundidades espaciales están descubriendo zonas con una atracción gravitacional enorme, que la mayoría de los científicos creen que pueden ser agujeros negros. La teoría de Schwarzschild parece hacerse realidad. De modo que esta es la duda. Si tratamos de averiguar lo que sucede en las profundidades de un agujero negro, donde una estrella puede verse reducida a un minúsculo punto, ¿utilizamos la relatividad general por el enorme peso de la estrella? ¿O la mecánica cuántica debido a su escaso tamaño? He ahí el problema. Dado que el centro de un agujero negro es tan pequeño como pesado, resulta inevitable utilizar ambas teorías al mismo tiempo. Y si tratamos de combinar estas dos teorías en el terreno de los agujeros negros, se enfrentan. Se viene todo abajo, dan predicciones sin sentido y el universo ha de tener siempre un sentido. Pero ¿por qué resulta necesario reescribir las leyes de la física para seguir adelante? ¿Qué importancia tiene la incompatibilidad de ambas teorías? Bueno, lo podemos ver de este modo. Imaginemos un mundo en el que no hay un único código de circulación, sino dos legislaciones diferentes al respecto que se contradijeran. Como ven, sería muy confuso.
Para comprender algo así, tendríamos que unir ambos códigos para crear unas normas unificadas más lógicas. Pero antes de dar con esta teoría, debemos embarcarnos en un viaje de fantasía para ver por qué ambas leyes se contradicen. La primera parada de nuestra travesía es el terreno de los objetos de mayor tamaño. Para describir el universo a gran escala, utilizamos una serie de leyes. La teoría de la relatividad general de Einstein, la cual explica el funcionamiento de la gravedad. Nos muestra el espacio como una especie de cama elástica, un suave tejido que los cuerpos pesados, como las estrellas y los planetas, pueden deformar y estirar. Según esta teoría, dichas curvaturas generan lo que sentimos como la gravedad. Es decir, la atracción gravitacional que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol no es más que nuestro planeta siguiendo los contoneos que el astro rey forma en el tejido espacial. Pero el espacio va mucho más allá de esta versión tan agradable, suave y delicada que describe la teoría de la relatividad. Para comprender el universo de lo extremadamente pequeño debemos utilizar otras leyes, las de la mecánica cuántica. Como veremos, la mecánica cuántica nos aporta una visión tan diferente de la de la relatividad general que parece que cada una describe un universo completamente distinto. Para observar el conflicto entre ambas teorías, necesitamos reducir nuestro tamaño hasta lo inimaginable. En nuestro recorrido abandonamos los grandes cuerpos y nos adentramos en el terreno de lo microscópico. La imagen del espacio en la que todo se comporta de manera predecible se transforma en una estructura mucho más insegura. Y si seguimos reduciendo nuestro tamaño hasta aparecer miles y miles de millones de veces más pequeños que las partículas de materia más diminutas, como los átomos y sus componentes, las leyes de este entorno, las de la mecánica cuántica, aseguran que el tejido del espacio se vuelve accidentado y caótico. Al final, llegamos a un mundo tan turbulento que parece desafiar al sentido común. Aquí abajo el espacio y el tiempo se modifican y distorsionan tanto que los conceptos tradicionales de izquierda y derecha, arriba y abajo, e incluso antes y después se desmoronan. No hay modo posible de saber si estoy aquí o aquí, o en ambos lugares a la vez. O puede que estuviera aquí antes de llegar. En el mundo de la cuántica no se puede analizar todo. Se trata de un mundo intrínsecamente salvaje y frenético. El concepto variante y nervioso de espacio y tiempo, descrito por la mecánica cuántica, es radicalmente distinto al tranquilo, ordenado y geométrico del que trata la relatividad general. Pero creemos que todo, desde el frenético baile de las partículas subatómicas a las majestuosas rotaciones de los planetas, se puede explicar mediante un solo principio de la física, una ecuación única. Lo que necesitamos es una teoría que abarque lo microscópico y lo gigantesco al mismo tiempo. La ciencia consideraba que todas las partículas eran puntos y no cuerdas. Durante décadas, los físicos habían observado el comportamiento de las partículas microscópicas haciéndolas chocar a velocidades muy elevadas e investigando las colisiones.
Aquellos regueros de partículas permitieron descubrir que la naturaleza es mucho más rica de lo que pensaban. Todos los meses se descubría una partícula nueva. El mesón Rho, la omega, la partícula B, la B1, la B2, la Phi. Se utilizaban más letras de las que existen en la mayoría de los alfabetos. Se produjo una explosión demográfica de partículas. En aquella época se veía a los estudiantes de física correr por los pasillos diciendo que habían descubierto otra partícula que se adaptaba a la teoría. Era apasionante. Y entre la vorágine de nuevas partículas, los científicos descubrieron los componentes básicos de la materia. Elaboraron un asombroso y extraño pronóstico: que las fuerzas de la naturaleza se podrán llegar a explicar mediante las partículas. Supone un concepto bastante peculiar, pero es como un juego en el que yo y yo somos dos partículas de materia. Y la pelota que nos lanzamos es una partícula. Se llama partícula mensajera. Por ejemplo, en el caso del magnetismo, la partícula electromagnética, esta pelota, sería un fotón. Cuantas más partículas mensajeras o fotones intercambiemos entre nosotros, mayor será la atracción magnética. Y la ciencia predijo que la causa de la fuerza que sentimos es ese intercambio de partículas mensajeras. Los experimentos confirmaron estas predicciones con el descubrimiento de las partículas mensajeras del electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Al tratar con estas partículas de reciente descubrimiento, los científicos se acercaban al sueño de Einstein de unificar las fuerzas. Los físicos que estudiaban las partículas razonaron que si rebobináramos la película cósmica hasta los momentos previos al Big Bang, hace unos 14.000 millones de años, cuando la temperatura del universo era billones de grados superior, el electromagnetismo y la fuerza débil serían imperceptibles. Igual que el hielo se derrite dentro de un vaso de agua bajo el sol, los experimentos demuestran que al acercarnos a las condiciones extremadamente calurosas del Big Bang, la fuerza débil y la electromagnética se funden para unir una sola fuerza llamada electrodébil. Y los físicos consideran que si se rebobina aún más la película, la fuerza electrodébil se uniría a la fuerte en una gran superfuerza. Aunque esto aún no ha sido demostrado, la mecánica cuántica ha podido explicar cómo operan tres de las fuerzas a nivel subatómico. Y de repente dimos con una teoría plausible para la física de las partículas más elementales, que nos permite describir todas las relaciones entre la débil, la fuerte y la electromagnética de un mismo modo. Tenía sentido y estaba documentado. Todo convergía hacia un concepto muy simple de las partículas y fuerzas conocidas. Un concepto que pasó a conocerse como modelo estándar. Creo que el nombre se lo puse yo. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Los inventores del modelo estándar, tanto del nombre como de la teoría, fueron aclamados por la comunidad científica y recibieron el premio Nobel. Pero detrás de todas estas ceremonias había una omisión muy evidente. A pesar de que el modelo estándar explicara tres de las fuerzas que rigen el mundo de lo minúsculo, no incluía la fuerza más familiar de todas: la gravedad.